una época muy interesante en la Biblia. Yo el libro de los jueces, vamos a empezar en el capítulo 4, pero el libro de los jueces yo lo podría catalogar como una se me fue el nombre, cuando le hacen a uno cuando le hacen a uno algo por dentro, radiografía. Los jueces es una radiografía del ser humano. Y particularmente de un cristiano. El libro de los jueces es una radiografía de un cristiano, de un creyente, de la iglesia. Me interesa mucho, por eso el libro de los jueces es bien interesante. Yo lo leí y yo me decepcionaba mucho de ese episodio bíblico, de esa parte bíblica, porque hubo alrededor de 12, 13 jueces en esos capítulos que tiene jueces. Hubo 12 o 13 jueces, algunos dicen 12, otros 13, otros 15, lo que sea, ¿verdad? Pero hubo un número de 12 a 15 jueces que pasaron, pero cada vez, y es muchos años, ¿verdad? 20, 40 años, y a veces pasaban 20 y 40 años sin juez y de ahí venía otro juez, pero cada vez que no había un juez, el pueblo se iba al pecado, el pueblo de Israel. Empezaba a pecar, empezaba a hacer cosas malas, empezaba a irse en contra de Dios, hasta que Dios levantaba un juez nuevo, un juez levantaba y ese juez salvaba, porque vamos a darnos cuenta aquí de un, no sé si decirle patrón, o por lo menos podemos tener una idea de cómo trabaja Dios, allá lejana, ¿verdad? Porque Dios es Dios, pero una idea de cómo trabaja Dios en nuestras vidas como seres humanos. Jueces capítulo 4, verso 1. El título que tienen las Biblias, algunas Biblias dice Débora y Barak derrotan a Sísara. Y es interesante el título que le ponen, eso ya se lo pusieron después, ¿verdad? No dice al rey Jabín, sino a Sísara, que era el general del ejército de ese país enemigo de Dios. Jabín era rey de Canaán. Pero miren cómo Dios trabaja con nosotros, porque les dije que el libro de los jueces es ok, todos conmigo, por favor, niños, tienen que estar conmigo. Si no me contestan, el que no conteste es que no está aquí conmigo. Y le voy a hacer más preguntas hasta que... Yo hago preguntas y usted me contesta, así que esté preparado. El libro de los jueces es una radiografía ¿de quién? De un cristiano, de la iglesia y en general de todo ser humano. Miren pues, Jueces capítulo 4, sí, gracias, 4:1 dice, después de la muerte de Ahod, uno de los jueces que murió, los hijos de Israel, ¿qué dice? Lean, leyendo todo, los hijos de Israel volvieron a hacer que, esa es la constante en todo el libro de los jueces. Estaba un juez, se recuperaban. Se moría el juez, volvían otra vez a hacer lo malo. Ahora, la continuidad de esto es que hacían lo malo y entonces Dios los castigaba. Siempre que hacemos lo malo, viene castigo. Inevitable. Eso no lo puedes tú ni nadie evitar. Por eso es que es interesante leer esto. Después de la muerte de Ahod, uno de los jueces, el primer juez, el segundo juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Oigan cómo trabaja Dios. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán del ejército, de ese ejército de Canaán, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. A ver si están conmigo. ¿Qué sucedió? Cuénteme alguien, por favor, ¿qué sucedió? Murió el juez llamado
Ahod. Ok. Y después de que muere el juez Ahod, ¿qué pasa? Volvieron, o sea, ¿qué habían hecho? Si es volver es porque lo habían hecho. Y así siguen los capítulos más adelante. Volvieron a hacer lo malo. Israel. No estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando de árabes, no, estamos hablando de Israel, el pueblo de Dios. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y después de que hicieron lo malo, ¿qué pasa? ¿Ah? Jehová los castigó. ¿Qué les hizo castigándolos? Los vendió. Es una expresión, pues, porque no fue que le dieron dinero a Dios, ¿verdad? Pero en otras palabras, los entregó. ¿En manos de quién? De sus enemigos. El rey, ¿cómo se llamaba? Javín. Pero nos interesa mucho el capitán del ejército, ¿cómo se llamaba? Sísara. Bueno. Ahora, ¿cómo era el ejército ese al cual Dios entregó al pueblo de Israel? Miren qué tremendo. Entonces los hijos de Israel, verso 3, ¿verdad? Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha. Obviamente no hay que estarlo haciendo cada rato, porque no nos sirve así tampoco, pero clamaban a Jehová. Y dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová y ni saben por qué. Porque ¿quién era aquel? Sísara, tenía que 900 carros errados. Para ponerlo en nuestro lenguaje de hoy, yo le podría poner, tenían 900 tanques. ¿Verdad? Imagínense, blindado porque las flechas y las lanzas no pasaban ahí, estaba blindado ese carro. 900 carros blindados, o sea que era un ejército poderosísimo, muy moderno para la época. Todos los ejércitos lo que tenían eran lanzas, flechas, ¿qué otra cosa? Aquellos cuchillos pequeños, ¿cómo se llaman? Dagas, solo eso. Lo más fuerte que se tenía era un escudo. Con escudo se defendía, con la espada peleando y con el escudo. Pero ya tener un carro con hierro, ya entonces ese ejército se volvió muy poderoso y muy numeroso. Entonces ese ejército hacía todo lo que querían. Era una Alemania nazi de la época, pues. Ahora, ¿cómo era ese ejército? Sigue diciendo 900 carros errados y había, sigan conmigo, oprimido, ¿cómo? Con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Por qué permitió Dios eso? ¿Por qué Dios permite castigos en nuestra vida? Ese es el problema, hermanos. Tengamos cuidado porque el Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama, castiga. ¿Y para qué? Para que se arrepienta. No lo castiga para como desquitarse, no, lo castiga para que se arrepienta. Y entonces dice aquí que al ejército que Dios lo había entregado a Israel era un ejército cruel, un ejército malvado. Un ejército que Dios tenía ahí para cuando Israel se portara mal precisamente. Y Dios les permitió tener la habilidad de errar, de ponerle hierro a sus carros para que fueran fuertes en gran manera. Era una tremenda y grande desventaja de ejército. No había balance. No había ningún balance porque veamos un poquito cómo estaba el ejército de Israel, hermanos. Vamos a ver versículos. En el capítulo 5 ya Débora cuenta un poquito cómo era ese ejército, cómo estaba. Capítulo 5, verso 15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barak. También Isaacar
se precipitó. Quiero que pongamos atención a esto. También Isaacar se precipitó a pie. O sea, la gente de Israel iban a pie. Aquellos iban en carros blindados, en tanques. Y estos iban a pie. Ya es una gran desventaja. Verso 8 del capítulo 5. Esto es tremendo, hermanos. La segunda parte, cuando está la pregunta del versículo, dice, miren lo que dice Débora acerca de ese ejército. Hace la pregunta. Es una pregunta la que hace. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? ¿Qué está diciendo con la pregunta? Se veía, hace la pregunta esta jueza, se lograba ver un escudo o una lanza entre 40,000. O sea, hermanos, el ejército estaba desarmado. El ejército no tenía armas, no tenía escudo, no tenía lanza. Entre 40,000 no se miraba una lanza ni un escudo. Y los que fueron a esta guerra, cuando fueron a pelear contra Sísara, dice en el versículo 8, digo en el versículo 10, y se juntó Barak y Zabulón y Neftalí en Sedes, y subió con ¿cuántos, hermanos? Y entre cuántos no se miraban ni una sola lanza, ni una sola escudo, entre 40,000. O sea que en 10,000 menos todavía había una lanza y un escudo contra carros blindados. Qué desventaja, hermanos, demasiada la desventaja. Además de eso, los príncipes fueron príncipes de Israel con ellos en el capítulo 5 y verso 10, hoy sí. Capítulo 5 y verso 10. Vosotros que cabalgáis en asnas blancas. Miren, los príncipes de Israel iban en asnas blancas. Yo no sé si alguien sabe un poquito de lo que es la burrología. No sé si saben un poquito de lo que significa una asna blanca. ¿Alguien sabe? ¿No? Las asnas blancas no sirven para nada, ni para carga. O sea, son demasiado lentas. Por lo general, una asna que tiene pelo blanco es porque ha sido muy golpeada, muy lastimada o muy enferma. Entonces le sale pelo blanco. Y lo único que tenían los príncipes eran asnas blancas. Qué ejercitito ese, ¿verdad, hermanos? Contra carros blindados. 5:7 de Jueces. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. ¿Estamos bien ahí? Habían decaído. O sea, el ejército era demasiado desbalanceado. Israel no tenía posibilidades de vencer a un ejército tan poderoso como el ejército de Sísara, porque tenía 900 carros blindados, errados. Y este ejército lo que tenía era solo asnas blancas y algunos, los demás a pie. ¿Para qué fueron a pelear entonces? Porque Dios los mandó. Cuando leemos en todo el capítulo 4, vemos que Débora, porque ahora aquí dice aquí, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Entonces, ahora la jueza es Débora, una mujer. Ok, pero ahora tenemos, lo lindo es que la Biblia no es discriminatoria, la Biblia no es machista, la Biblia nos dice aquí que había una mujer jueza que se levantó. Miren lo que era Débora. Dice en el capítulo 4, verso 4. 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer
Débora. O sea que Débora era gobernadora. ¿Ok? Débora era número 1, gobernadora. Débora era número 2, y ahí mismo nos lo dice, era profetiza. 2 cosas. Luego nos dice en el versículo 5, en el capítulo 4 siempre, capítulo 4, verso 5, nos dice que acostumbraba a sentarse. La última parte dice, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea que ella también era jueza. ¿Qué era entonces Débora? Gobernadora, profetisa, jueza. Qué tremendo, ¿verdad? Luego en el capítulo 5, versículo 1, nos dice la escritura, 5:1, y aquel día cantó Débora. O sea, era gobernadora, era profetisa, era jueza, y ahora vemos que era cantora. Sigamos leyendo este versículo, vamos a ver qué cantaba. Por haberme puesto al frente de caudillos en Israel y por haberme ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Verso 3, oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos. Entonces sí podemos decir lo que tú decís, era salmista. Está bien, era cantante. Débora era entonces gobernadora, profetisa, jueza y salmista. Y ahora en el versículo que recién leímos dijo que ella era una también. A ver quién se acuerda. Hace un ratito lo que leímos, que era una que Dios la había levantado como madre. Así que ¿qué era entonces? Qué tremenda esta mujer, hermanos. Una mujer pilas, una mujer que hacía de todo. Era una mujer que era gobernadora, era profetisa, era jueza, era salmista, era madre para Israel. Dios anda buscando mujeres con esos atributos. Mujeres valientes, mujeres esforzadas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cómo estaban los ejércitos? Tremendamente desbalanceados. Uno muy poderoso, el más poderoso de la época, y el otro desarmado completamente. Pero cuando leemos nosotros el capítulo 4 completo, nos damos cuenta de que Dios le dice a través de Débora. Débora era profetisa y le dice a Barak: Dios te ha entregado a Sísara en tus manos. Ve y pelea contra Sísara. Y yo entiendo a Barak, pero se la perdió. Porque él le dijo: no, yo solo no voy. Si tú vas conmigo, yo sí voy. Le dijo a Débora. Y Débora le dijo: está bien, yo voy, pero tú no te vas a llevar la gloria. La victoria va a ser de una mujer. No importa, le digo, pero es que yo solo no voy. Porque tú dices porque Dios dice, pero yo no sé. ¿Cómo vamos a ir? ¿Con qué vamos a ir? Pero el Señor dice que te va a entregar al ejército enemigo. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que pasó? Con ese desbalance, es un desajuste tremendo lo que existe. Ahora apliquémoslo a nosotros. Nosotros somos Israel, según el texto bíblico, según ¿cómo se dice esto? La comparación. Nosotros somos Israel. Cuando nosotros pecamos, Dios nos castiga metiéndonos enemigos, vendiéndonos al enemigo. ¿Qué enemigo? Llámese pobreza, llámese problemas serios, llámese enfermedad. El Señor nos mete. ¿Para qué? Para que yo reaccione. Y cuando me mire, ¿por qué me rebelo yo contra Dios? ¿Por qué yo me vuelvo otra vez a alejarme de Dios y volvieron otra vez a hacer lo malo? Porque me creo ya, como quien dice, independiente. Yo peco porque yo me creo independiente de Dios. Apareció el hombre, sí vino entonces. Entrando, ni se ha quitado el abrigo, ya empezó con los dolores.
Yo peco porque yo me creo totalmente independiente de Dios. Yo peco porque yo me siento como que ya no necesito de Dios. Por eso peco. Cuando el hombre está en gran necesidad, busca de Dios. Lamentablemente así es, hermano. Y cuando está en un hospital que le dieron un diagnóstico que ya le quedan días, y empieza a clamar a Dios. Cuando se queda sin trabajo y tiene grandes deudas, ahí busca a Dios. Menos mal pues que también lo hace, ¿verdad? Porque hay quienes así, lo que hacen es maldecir a Dios. Yo estoy mal por culpa de Dios. ¿Y la culpa de quién es, verdad? O sea, todavía hay esperanza cuando yo busco a Dios, porque aquí buscaban a Dios y Dios los socorría. Ahora, ese es el punto. Pero se encuentran con un ejército que en realidad no van a vencerlo humanamente. Entonces tú te encuentras con un enemigo que tú no vas a poder vencer con tus fuerzas. Estás totalmente desarmado. Aunque Dios te diga, porque ahí se los dijo, vayan porque yo les he entregado, porque habían clamado, porque ya habían buscado a Dios, porque ahora ya estaban arrepentidos. Vayan y peleen. ¿Con quién? Ustedes vayan. Por eso fue que Barak no quiso ir solo. Ustedes vayan. Ahora, vemos aquí algunas cositas que se encontraron. 5:9. Dice Débora ya cuando está cantando los salmos. Dice, mi corazón es para ustedes, jefes de Israel, para los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo, load a Jehová. Entonces, cuando Dios empieza a operar en la vida de un pueblo, de una persona, lo primero que empieza a verse es la voluntad. Cuando yo tengo ya la voluntad de buscar a Dios, cuando ya empiezo yo a tener, entonces es porque Dios es, cuando yo tengo voluntad de buscar de Dios es porque estoy clamando a Dios. Cuando yo no estoy clamando a Dios, yo digo, pero ¿para qué a la iglesia? Mejor me voy a Times Square. Tantos lugares para ir a divertirse hoy en la noche. ¿Para qué iglesia? Porque no estoy clamando. Cuando empiezo a clamar, entonces ya empiezo a sentir la necesidad. Y empieza a haber voluntad. Los que voluntariamente se ofrecieron para ir a la guerra. Prácticamente ellos iban a hacer, ¿cómo se dice este dicho? Hacer comida hacer carnada del enemigo, ¿verdad? Iban a entregar su vida, no nos queda de otra, pero el Señor nos manda. 4:15. Aquí viene lo asombroso, hermanos. Aquí viene lo asombroso. 4:15 dice, y Jehová quebrantó a Sísara. O sea que cuando yo clamo a Dios, cuando yo me arrepiento, cuando yo busco a Dios con todo el corazón, aquí dice, Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros. ¿Cómo eran los carros? Blindados. Y a todo su ejército. Ahora miren esto, a filo de espada. Hermanos, ¿qué espada? Dice aquí, a filo de espada delante, y me interesa eso, delante de Barak, no Barak, delante de Barak. Dice, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué sucedió? O sea, cuando yo he estado en pecado, cuando yo he estado lejos de Dios y clamo a Dios, yo necesito intervención sobrenatural de Dios en mi vida. Yo necesito los milagros de Dios porque por naturaleza o por lo natural no va a poderse arreglar nada, porque la desventaja es exagerada, la ventaja es muy grande, el enemigo está muy bien armado. Dicen dichos, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Él tiene experiencia, Él tiene tu récord, Él te conoce a ti más que tú mismo, porque te ha estudiado, porque ha tenido demonios específicos para ti, para que te investiguen tus gustos, tus deseos, tus sueños, a qué hora duermes, a qué hora te levantas, qué comes, qué haces, qué películas miras. Él te conoce todo. Entonces Él dice, a este vamos a aplicarle la dosis, tal. Un librito decía, vamos a aplicarle la táctica. ¿Cuál era la táctica 45? A este apliquemos, ya tiene por tácticas, aplíquenle la táctica 45. Casi siempre a los hombres les aplica la táctica 45, porque es una mujer. La táctica 45 en un librito que daba de chistes, ¿verdad, cristianos? La táctica 45 era una mujer. Este lo hacemos caer ya suavecito con una muchachona. Ya el enemigo nos conoce, el enemigo sabe cuáles son mis debilidades, no porque sea todopoderoso o omnisciente, sino porque nos investiga. Y nosotros con lo que hablamos le damos material. Nosotros resultamos, por eso cuando usted habla negativamente de usted, hermano, tenga cuidado porque el enemigo se lo está apuntando. Hay desventaja, pero aquí ya dice que cuando el pueblo clamó a Dios, cuando el pueblo se humilló delante de Dios, Dios empezó a levantar voluntad para buscar a Dios, para ir a la guerra, y entonces Dios opera el milagro y Dios derrota, destruye al enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? A filo de espada. ¿Con qué espada? Ya vamos a ver con qué espada, que aquí lo dice. Ahora, en el versículo 12 está el gran mensaje de hoy en la noche. Débora, para poder hacer todo esto, ella declaró, siendo profetisa, declaró palabra hacia sí mismo. ¿Qué dice el verso 12 del capítulo 5? Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y llena tus cautivos y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? En el nombre de Jesús, Byron, levántate, despierta en el nombre de Jesús. Despierta de este sueño, despierta de esta somnolencia, despierta. ¿A que no dice usted para usted mismo estas expresiones? Dígalo ahora, dígalo, pero dígalo con fuerza, dígalo con fe, dígalo creyendo. No se lo diga al hermano, dígaselo a usted mismo, dígalo, despierta, despierta, y diga su nombre, despierta, despierta. ¿Y qué más dice? Entona cántico. El problema era serio, el problema era para llorar, para quejarse, para lamentar, pero él dice, no, entona cántico, alaba a Dios, entona alabanza a Dios, porque ahora está Dios contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Oh, hermanos, y cuando entramos a esa posición, a esa postura, a esa actitud como cristianos, miren lo que ocurre, hermanos. Verso 20. El verso 20 es impresionantísimo. Léanlo todos conmigo. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Ahora sabemos por qué ganaron ellos. Que ese es el punto. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por qué somos victoriosos? ¿Por qué nosotros somos, hermanos, pasamos año tras año siguiendo al Señor, sirviendo al Señor? No porque seamos lindos ni porque seamos nosotros fuertes. Es porque los cielos se mueven a nuestro favor cuando clamamos al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto, hermano? Acuérdense que ella era profetisa y no está cantando, entonando canciones solo por los sentimientos. Desde los cielos pelearon las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas?
¿Usted sabía que las estrellas en la Biblia son los ángeles? ¿Usted sabía que los ejércitos angelicales están a nuestro favor para pelear? ¿Ustedes sabían que los ángeles sí tienen espada? ¿Usted lo sabía, hermano, o no lo sabía? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Quieren que veamos un poquito? Por lo menos aquí está mi niña que está muy sincera. Pero vamos a aprender. Veamos un poquito. ¿Por qué los ángeles? O sea, si los ángeles tienen espada o no. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre del huerto del Edén y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre no puede llegar a Dios. El hombre, por eso es que la gente no cree en Cristo. Si es un milagro que nosotros creamos en Cristo. Usted no cree en Cristo porque usted la hizo. Usted cree en Cristo porque Dios le abrió el entendimiento. No que nosotros teníamos cerrado el entendimiento para no creer en Cristo. Para no entrar al árbol de la vida, que es Cristo. Entonces, si usted cree en Cristo, hermano, por favor, por el amor de Dios, entienda que ese es un milagro de Dios. Vaya allá afuera a la calle y dígale, ¿usted cree en Cristo? La gente creen a su manera, en el mejor de los casos. Otros dicen, no, yo no creo. ¿Cómo voy a creer si me pasa esto, si me pasa? Y empiezan a quejarse. Pero yo no sé si usted aquí cree en Cristo, hermano. Si usted cree en Cristo, es la pura misericordia de Dios. En Primera de Crónicas 21:16 también nos dice, alzando David sus ojos, Primera de Crónicas 21:16, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una desenvainada, diríamos, ¿verdad? Con una espada, no en su vaina. Cuando la espada no está en la vaina, ¿es por qué? Porque la va a usar o porque la está usando. Con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. ¿Y qué era lo que estaba pasando ahí con el ángel que tenía la espada desnuda? Estaba hiriendo a Israel porque David había pecado contra Dios. Y Dios, incluso como quería mucho a David, le dio 3 opciones. Le dijo, ¿qué quieres? Que te dé 3 años con tus enemigos, 3 meses o 3 días que yo mismo te castigue. Y David le dijo, pues Señor, como tú eres un Dios de misericordia, 3 días de castigo tuyos. El ángel vino y empezó pero hubo una mortandad en esos 3 días. Hasta que la misericordia de Dios detuvo al ángel. Un ángel con espada desenvainada, hermanos, es cosa seria. Ahora, ¿por qué decimos que las estrellas son los ángeles? Nos lo dice clarito en Apocalipsis 1:20. Apocalipsis capítulo 1 y verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y el de los 7 candeleros de oro. Y ahora viene la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles. O sea que las estrellas son los ángeles. Por eso es que nosotros creemos que aquella estrella que iba guiando a los magos, porque imagínense, hermanos, una estrella que los iba dirigiendo y una estrella que se detuvo donde Jesús había nacido. Si las estrellas están a millones de millas de altura, pero esa estrella era un ángel guiando a estos magos hacia Cristo Jesús. Y luego dice en el capítulo 5, ya vámonos de regreso a la historia, Jueces 5:21, dice, barrió el torrente de Cisón. Los barrió el torrente de Cisón. Ahí, hermanos, ni llovía, y un torrente
se desbordó y se llevó a un montón del ejército de Sísara ahogados, los arrastró. Ni llueve ahí en Israel, hermanos, y ahí había un torrente. Los ángeles mueven todo. Los ángeles están en gran movimiento, pero algo pasó, algo importantísimo pasó, importante. Capítulo 5 de Jueces, verso 15, que ya lo leímos, donde dice que caminó a pie, pero la última parte es bien interesante. ¿Qué dice? Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones. Por si alguien pensaba que era malo hacer resoluciones para hoy en la noche. No es que solo hoy en la noche hacemos resoluciones, ¿verdad? Porque usted en un momento dado hace una resolución. La mayoría de nosotros o de ustedes han aceptado al Señor en días no de Año Nuevo, de Navidad, y ese día hicieron la resolución de servir a Dios. Pero qué bonito y qué bueno que ya que estamos en un fin de año, para empezar uno nuevo, qué mejor oportunidad de hacer resolución. El ejército, el pueblo de Israel empezaron a hacer resoluciones. No, vamos a servir a Dios, vamos a ir a la batalla. Se decidieron, pues. Lo vuelve a decir en el versículo 9. Perdón, en el versículo 16. 5:16 de Jueces. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír a los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Entonces la gente empezó a desear cuando Dios está perdonando a un pueblo, cuando Dios le está dando la oportunidad a un pueblo, a una iglesia para crecer, entonces empieza a haber arrepentimiento entre la gente y empieza a haber voluntariedad, empieza a haber voluntad, empieza a haber deseo de servir al Señor. Empieza a haber aquella resolución, no, yo voy a servir a Dios. La resolución que hizo Josué, ¿verdad? Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo me decido servir a resoluciones que uno hace en la vida. Yo no sé cuáles son sus resoluciones para este año. Yo no sé cuáles son sus planes. Cada quien puede tener planes personales, pero esos planes tienen que cuadrar con los planes de Dios. Nunca va a haber una resolución suya que vaya en contra de la voluntad de Dios, de la iglesia, de sus principios, porque esta resolución está totalmente equivocada. Pero si su resolución va conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a la iglesia donde usted pertenece, hermanos, ahí vamos. No solo usted cumple la resolución de la iglesia, sino que la iglesia le ayuda a cumplir su propia resolución. Nos ayudamos mutuamente, iglesia y hermanos. Como iglesia juntos, pero como familia, como hermanos, vamos creciendo. ¿Por qué? Porque hay resoluciones, hay acuerdo. En una iglesia donde no hay acuerdo es porque está en pecado. Donde todos pelean, hermanos, es porque está en pecado. Así que tenga cuidado si usted es peleonero. Tenga cuidado. No es bueno, eso no es saludable. No es saludable cuando usted está peleando todo el tiempo, no es correcto. Si la Biblia nos exige, no nos propone, no nos sugiere, no, la Biblia nos exige a amarnos, a respetarnos, a vivir bien, a querernos, a cuidarnos unos a otros. Entonces el día que yo estoy peleando con un hermano, el día que yo estoy haciéndole daño a un hermano, yo estoy en pecado, sencilla y llanamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya, pues si no me lo creen, leamos aquí pues 5:23 de Jueces. Juntos, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Por favor, que alguien me explique eso.
Uy. Alguien explíqueme ese versículo, por favor. Para empezar, está hablando el ángel de Dios, ¿verdad? Y está diciendo que maldigamos a Meroz. ¿Quién era Meroz? Era un pueblo, aparentemente, era un pueblo muy importante, porque para que lo mencione, pues, era bien importante. Pero después de esa mención de Meroz, como dijeran en mi pueblo, más nunca se volvió a mencionar a Meroz. Parece que le pasó lo mismo que le pasó a aquella higuera cuando Dios la maldijo y le dijo, ¿qué le dijo? Nunca más coma alguien de tu fruto. Y el otro día, ¿cómo estaba esa matita? Muerta, seca. Parece que lo mismo le pasó a Meroz, porque nunca más se vuelve a mencionar ese pueblo, esa gente. Ahora, ¿por qué fue la maldición? Porque fue el único pueblo que no salió a pelear con Israel. Santo. Aleluya. O sea, ¿verdad que no soy yo el que estoy predicando? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, miren el verso 24, en el capítulo 5 estamos, ¿verdad? Ahora miren la gran diferencia, el versículo 24. Bendita entre las mujeres Jael. Por si usted creía que solo a María, la mamá de Jesús, le había dicho Dios, el ángel, bendita seas entre las mujeres, también a Jael Dios le dijo lo mismo. Bendita sea entre las mujeres Jael. Bendita entre las mujeres sea Jael. ¿Por qué? Pues si usted lee el capítulo 4 ve la historia, pero aquí en el capítulo 5 solo nos da unos pequeños detalles. Y bendita sobre las mujeres sea su tienda. Verso 25. Él, Císara, ese él es Císara. Él le pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó allí cayó muerto. ¿Qué pasó? Esta Jael tenía a su esposo. ¿Cómo se llamaba el esposo? A saber. Eber. Y Eber estaba en paz con el rey ese. ¿Cómo se llamaba el rey, mamita? Tú me lo dijiste. ¿Quién me dijo el nombre del rey? No, el rey de Císara, ¿cómo se llamaba? Ese, ¿verdad? Feo. Tenían paz entre ellos, no se estaban peleando. O sea, cuando fueron a atacar a Israel, ellos como que quedaron un poquito fuera, porque había cierta amistad. Entonces, cuando Císara va huyendo del pueblo de Israel, llegó a la casa de Eber, pero estaba su mujer que se llamaba Jael. Y entonces él llegó y cuando lo mira Jael, le dice, pasa, ven para acá, tú andas huyendo, ven para acá. Entonces él dijo, estas son amigos, ven para acá, entra, pasa adelante. Y él le dijo, dame un poco de agua. Y ella no le dio agua, le dio leche. Entonces él dijo, esta es amiga, esta es de las nuestras.
Te le dijo, me voy a acostar. Y ella lo tapó. Acuéstate tranquilo, le dice, descansa. Y él le dice, si viene alguien a preguntar por mí, tú le dices que no estoy porque es que tengo demasiado sueño, no había dormido en varios días. Se acostó y se durmió confiadamente. Pero viene Jael y agarra una estaca y calladitamente se acerca con un mazo y le pone la estaca en la 100 y le pasa a los otros 100, entonces son 200, ¿verdad? 100 a los 100. Le agarra la estaca y ¡fa! Y lo atravesó. Y cuando llega Barak buscándolo, le dice, ven, pasa adelante, mira dónde está. Otra mujer haciendo el trabajo efectivo para la gloria de Dios. Otra mujer con voluntad, arriesgándose, hermanos. Yo me puedo imaginar que tal vez ella hasta jugaba con eso. Dios la preparó anticipadamente, a ver, con la estaca, jugaba con otras cosas, como para tener, qué sé yo, puntería, pulso, para ponerle, perdón, mi hijo, te voy a poner la mano aquí, ponerle, él dormido, el hombre estaba roncando y le pone la estaca aquí para que él no despertara y ¡guau! Le da de un solo, hermanos, una mujercita, una mujer a un hombre valeroso, a un hombre general, a un hombre muy fuerte. Pero de un solo, no fue que le dio varios, de un solo, ¡wow! Y acabó con el enemigo de Israel. ¿Y cómo le llama el Señor a esa mujer? Bendita entre todas las mujeres. ¿Y cómo le llamó al otro anterior? ¿Cómo se llama? Al feo. Meroz. Bueno, muy bien. 11:30. Media hora le queda este año. 29 minutos le quedan este año. Yo les dije a un principio que Israel tenía una grande desventaja contra el pueblo de Císara, el ejército de Císara. Pero cuando ya Dios está de nuestro lado, qué gran desventaja la que tiene el enemigo con nosotros. Un solo ángel, dice la Escritura, en Isaías 37:36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000. Un ángel. No se necesita un ejército de ángeles, no se necesita un millar. Un ángel mató a, ¿cuántos dice ahí, hermanos? Cuando se levantaron los que quedaron vivos en la mañana, y aquí todo el campamento era campamento o cuerpos muertos. Un ángel. Así que si un ángel está contigo, hermano, tranquilo, calmado, porque Dios está contigo. Este nuevo año lo hemos declarado como Ministerios del Calvario la década. No nos fuimos por un año, nos fuimos por 10. Le pusimos la década de lo sobrenatural, de las sobrenaturalidades de Dios. Creemos que estos próximos 10 años Dios va a derramar una unción muy poderosa sobre la iglesia de Jesucristo. Creemos, Dios, hermanos, Dios viene preparando el camino. Dios no lo hace todo así improvisadamente. Dios viene y Dios nos ha estado dando una oportunidad muy grande. La iglesia hoy por hoy, la iglesia se le han abierto unas puertas muy grandes en todo el mundo. Entonces, estos próximos 10 años, lo hemos declarado, del 20 al 29 sería, ¿verdad? Pero para que se oiga bonito, del 20 al 30, hemos declarado que van a ser 10 años de que vamos a estar viendo, palpando lo sobrenatural en la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para que eso pase? ¿Qué tenemos que hacer para que eso pase?
Primero lo que tenemos que hacer es, y el pueblo de Dios clamó a Jehová. Estamos en pecados. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nosotros hemos pecado contra Dios. Clamar a Dios. Clamar a Dios. Luego de clamar a Dios tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decirnos ¿qué? Vamos. Vamos, despierta, despierta, no una vez, despierta. Si quiere golpéese, dése cachetazo, haga algo, hermano, pero despierte. En el nombre del Señor, despierta, despierta, despiértate. Vamos, levántate, canta alabanzas a Dios. En el nombre de Jesús. Los últimos versículos del capítulo 5, vemos cómo Débora empieza cantando, porque el capítulo 5 es un cántico, ¿verdad? Cantando dice, la mamá de Sísara está esperando lo que regrese y está preocupada. Miren, hasta se burla del enemigo. Débora está esperando y dice, ¿por qué está tardando? No le ha pasado nada. De plano está recogiendo el botín y lo está repartiendo entre sus príncipes. De plano a cada soldado le tocó una doncella del enemigo, o sea, de Israel, y le están dando oro y plata. Ya van a venir. Y las mujeres decían, sí, no, tranquila, que ya va a venir Sísara, ya va a venir Sísara. Pero Sísara nunca llegó. Aleluya. Porque el pueblo de Dios había destruido al enemigo. Yo no sé quién es tu enemigo y no me estoy refiriendo a alguien humano. Yo no sé quién es tu enemigo, porque uno de tus enemigos más fuertes puede ser tu carácter. Uno de los enemigos más fuertes que tenemos nosotros es nuestro mal carácter. Que somos bravos. Que somos, ¿cómo se llama eso? Nos encendemos rápidamente, brincones, rápido nos encendemos, rápido. ¿Saben cuál es otro enemigo fuerte? El desánimo. Nosotros nos desanimamos rápido, hermano, el desánimo. Y entre más me desanimo, más rápido me vuelvo a desanimar. Eso está como aquel caso que el hombre que cae en adulterio se vuelve, tú me lo dijiste una vez, hija, 2 veces o 3 veces más fácil que vuelva a hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque ya está en la debilidad. Y aunque se arrepienta, el riesgo es muchísimo mayor para ese que cayó en adulterio que para uno que no lo ha hecho. Porque el que no lo ha hecho está más fuerte para decir, no lo hice la otra vez, no lo voy a hacer ahora. Está más fuerte. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo yo? Que les puse este ejemplo. Enemigos. El desánimo. Entre menos me desanimo, más fuerte me vuelvo para no desanimarme. O si viene desánimo, rapidito yo lo controlo, porque desánimo nos viene a todos. Pero el punto es que yo lo controle, que yo tome autoridad. Díganme otro enemigo, díganme algún enemigo que usted ha visto en su vida. La incredulidad. Y eso que somos creyentes, ¿verdad? Pero somos creyentes incrédulos. La flojera. Aunque para algunos la flojera es otra cosa, pero la flojera es ser uno muy perezoso, diríamos, ¿verdad? La amargura, son enemigos, esos son nuestros Sísaras. Nuestros Sísaras. Ya mero le daba a la nena. Ahí va. Nuestros Sísaras son la depresión. Usted se conoce, usted sabe cuál es su Sísara. La depresión, hay hermanos que se mantienen muy tristes. Todo les entristece. Navidad tristes, Año Nuevo tristes, porque los dejó la novia. Y no saben que la novia, el novio las dejó para no darle regalo. Solamente. El 2-3 de enero se recupera uno y ya se consiguen más baratos los regalos, porque buena idea esa, dar secretos, vamos. Entonces, esos son nuestros Sísaras. Entonces, tú vives amargado, vives triste, vives desanimado,
Vives molesto, vives enojado y hermanos, ustedes no me dejarán mentir, pero si uno le da oportunidad al enojo, empieza a enojarle a uno todo, que llega hasta el extremo que hasta se enoja uno de uno mismo. Ni uno se soporta. Ok, bueno. Yo no sé si usted quiere hacer un plan hoy.